Muy buenas noches, señoras y señores, muy buenas noches. Gracias a todos los que están por ahí en esta primera entrega de Hablemos de Ti. Juan Pujols aquí para servirles. Muchas gracias. Esta es la primera entrega de Hablemos de Ti. Y a todos los que están ahí, señores, por favor, compartan si están en YouTube. Estamos a la vez en 3 plataformas diferentes, en YouTube, Facebook y Twitter. Compartan, todas las personas disfruten este espacio que he estado ideando por hace un tiempecito atrás, hasta que por fin, señores, llegó el día, mi primera entrega, y tengo hoy una persona especial, un dramaturgo latinoamericano de un renombre y de una valía sumamente que no tiene precio, señores. El artista que tengo aquí hoy como primer invitado. Que pase Pedro Monge Rafur, un aplauso para él. Pedro, Dime. la primera, vamos a decir, el primer tema que yo quiero comenzar contigo. Una pregunta que siempre me gusta, porque muchas veces conocemos al artista, el amigo, pero no sabemos todo de esta persona, ¿verdad? Dime, cuando en tu niñez, ¿cómo tú te diste cuenta que a ti te gustaba el arte, que te gustaba la dramaturgia? Antes que nada, Juan, muchas gracias por ser el primer invitado de este programa que comienza hoy, pero que va a durar muchos años y va a presentar muchas figuras importantes. Gracias por yo ser la primera persona a la cual tú has invitado. Te agradezco mucho. Gracias, Pedro, te lo mereces y vaya, eso es poco. Gracias. En cuanto a mi niñez, parece que fue ayer, pero no, pasó muchos años. Pues mira, yo no tuve ningún contacto con el teatro. Mi padre era un gran lector. Mi padre leía mucho novelas y cuentos. Y él fue quien me introdujo a mí en el arte de leer. Pero, te repito, eran novelas y cuentos de autores latinoamericanos, clásicos, universales y también cubanos, que aunque tú no dijiste de qué país, pero sí, nací por allá, por la isla de Cuba. Y mi padre era un gran lector y me introdujo a mí, como te digo. Pero nunca leí teatro, nunca vi teatro en Cuba. Yo salí en el año 61 y nunca vi teatro tampoco. Hasta que yo vivía en Honduras, y allí vi la primera obra de teatro que jamás vi y no me gustó. Realmente no me gustó. El teatro es una cosa maravillosa, pero tenemos que tener cuidado cuando no vemos una obra que es maravillosa. Mejor dicho, el montaje no es maravilloso. Y yo no tuve esa suerte de ver un buen montaje la primera vez. Después yo vivía en Medellín, Colombia, y volví a ver teatro. Me gustó más, pero fue un contacto después en Chicago. Como te das cuenta, he vivido por varios países desde que salí del mío. En Chicago yo conocí a un grupo de artistas de teatro de Cuba que vivían en Chicago y se pasaban hablando de lo que habían hecho en La Habana, en el Teatro Nacional. Y ahí fue donde comencé a oír sobre el teatro. Les preguntaba por qué no se reunían y hacían teatro. Y estoy hablando de los años 60, les era muy difícil y comencé a agruparlo. A ese grupo de artistas cubanos comencé a agruparlo y se hizo un grupo en Chicago que se llamó el Círculo Teatral de Chicago, que se convirtió en el primer grupo de teatro latino o en español del medio oeste americano, e hicimos una obra, yo solamente como productor, ayudando a producir, y fue un éxito. Y de ahí otro éxito y otro éxito. Me vine para New York y en New York comencé a ver mucho teatro, tanto en español como en inglés, y el teatro americano de Estados Unidos a mí me encanta, me parece que es un gran teatro,
y yo lo comencé a ver y ese fue mi primer contacto. Ya yo tenía 20 y tantos años. Wow, qué interesante. Vieron, señores, a eso me refiero, que muchas veces conocemos al artista, pero no conocemos todos de ese artista. Ni siquiera yo. Digo, he tenido esas conversaciones con Pedro, que lo puedo llamar mi amigo y mentor, pero ya después de eso vamos a hablar más adelante. Queremos aprovecharte a lo máximo. Tu primera obra, Pedro, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera obra? Porque existe la primera obra que se presentó, existe la primera obra que se escribió, que se quedó en los papeles, pero que nunca tuvo ninguna salida. Como no, yo como te digo, comencé leyendo novelas y cuentos, y lo primero que escribí fueron cuentos. Pero ya en New York veía mucho teatro, tanto latino como estadounidense, que es un teatro muy bueno, y comencé mientras más leía, más me entusiasmaba en escribir algo. En esa época leí también una novela de Mario Vargas Llosa sobre un muchacho que iba a una escuela y comencé a escribí un texto basado, no es que escribí sobre, sino basado en esa novela sobre un muchacho que iba a la escuela militar también, y esta fue mi primera obra. No pasó nada con ella. Esa fue la que se quedó en la basura, en la libreta. Oh. Yo se la enseñé a un director de teatro que había aquí, Nilo Rogers, y me dijo, no me gusta eso. Y eso me desanimó de forma tal que no, ni sé dónde están los garabatos. Esta fue la que se quedó en la libreta. Bueno, qué interesante. Entonces, Ollantay. ¿Qué fue Ollantay? Ollantay fue un centro para las artes, hasta donde yo sé, el primer centro para las artes en el siglo XX, que en Queens reunía todas las actividades de arte y literatura. Teníamos una galería, teníamos programas de literatura presentando a los escritores, haciendo talleres, teníamos talleres de dramaturgia, de poesía, de actuación, teníamos un teatro viajero, teníamos un programa de películas, es decir, Ollantay reunía todas las artes, pero Ollantay surgió en 1977 y mi propósito fue, en esa época cada vez habían actividades en New York, pero las actividades que habían en New York latinas eran con los grandes autores, García Márquez, Vargas Llosa, ese tipo de grandes autores. Sin embargo, la cantidad de artistas y escritores que vivían en New York, nadie los conocía y nadie trabajaba con ellos. Entonces, Ollantay fue el primer centro de New York que trabajaba con los artistas latinoamericanos neoyorquinos que vivían en New York. Eso fue Ollantay. Bueno, y un ejemplo soy yo. Yo aproveché a Ollantay y soy uno de los frutos. Bueno, antes de proseguir con nuestra entrevista con mi amado hermano, amigo, mentor Pedro Monjes, señores, a todos los que están ahí, a todos esos compañeros artistas, esto no va a ser solamente para actores, este espacio no va a ser solamente para actores, como dice, hablemos de ti, puede ser músico, puede ser pintor, puede ser cualquier rama del arte que usted desempeñe, este medio va a estar a su orden para hablar de ti y para hablar de tus proyectos futuros y presentes. Entonces, Pedro, vamos a seguir con esta... Pero hoy están hablando de mí. Hoy estamos hablando de Pedro Monjes Raful, señores. Dramaturgo latinoamericano con un precio que no tiene nombre. Pedro, ¿cuándo cerró las puertas Ollantay? Ya comenzamos en 1977 y cerramos a los 40 años de estar funcionando. 40 años de labor, señores. Sí. Señores, Sí, pero Pedro, déjale saber a las personas que están ahí dónde ellos pueden encontrar, si hay algún online, alguna página o algo que ellos puedan encontrar. Ollantay, sí, hay una página de Ollantay que se llama Ollantay Center for the Art .org.
OFG. Pero Ollantay se podría encontrar, más que nada, que fue uno de los programas de Ollantay, y para mí el más importante, que fue no solo presentar artistas, no solo presentar a los escritores, sino también publicar las actividades, los trabajos de ellos. Tenemos, por ejemplo, cosas que hasta ahora nunca se ha hecho otra vez. Preséntalo allá a la Que es cámara. un directorio de escritores latinoamericanos Director, coge esa toma ahí. Director soy yo también. el directorio. Tenemos un encuentro que hicimos también, que yo sepa el único, de artistas visuales, de artistas plásticos que vivían, y ese encuentro donde se reunieron muchos a discutir cuál era la situación de las artes plásticas en New York, se recopiló en este libro. Y tuvimos las series de literatura que se hacían, se publicaban también. Nosotros no solo reuníamos a los escritores a leer sus trabajos, sino que una cosa que consideramos más importante, y el trabajo de literatura de Ollantay estaba en manos del profesor Silvio Torres Ayant. Con él trabajábamos para todos los meses, hacíamos una mesa donde reuníamos al autor junto con un investigador o analista de esa literatura, de ese autor, y hacíamos paneles en el cual siempre habían 3 escritores con 3 críticos. Eso siempre era un poeta, un narrador y un dramaturgo. Así teníamos los 3 géneros principales, visto por el autor que lo escribía y por el crítico o el investigador o el catedrático que lo analizaba. Y esos paneles se publicaron en varios libros que se encuentran en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca, perdón, de New York, ahí en la 42. Si los interesados van a la biblioteca y piden los libros de Ollantay Press, Ollantay es OLLANTAY, Ollantay Press, van a encontrar esos libros, igual que la revista de teatro Ollantay Theatre Ensemble, que también es una revista única en Estados Unidos, porque aunque hay un par de revistas para tratar el teatro latinoamericano, esta revista Ollantay Theatre Ensemble, aquí este es el primer número, trataba o publicaba trabajos sobre el teatro latinoamericano y el teatro latino estadounidense. Eso es lo que la hacía única, tanto en inglés como en español. Por lo tanto, más que una página web, el material de aquellas conferencias, de aquellas exposiciones, se pueden encontrar en la Biblioteca Pública de New York, que repito, está en la 42, todos lo sabemos, en la 42 y Quinta Avenida, o en otras bibliotecas también. Por ejemplo, creo que en Baruch College está, gracias a la doctora Elena Martínez, y en otras bibliotecas en distintas ciudades. Muy bien, señores. Una información muy importante, y espero que los que están ahí hayan tomado anotaciones.